Me llamo Úrsula Morales. Tengo 66 años. Esa noche no pensaba armar ningún escándalo. Había ido porque Ximena insistió en que era solo una cena familiar sencilla. Y después de semanas de casi no hablarme, esa invitación me pareció un hilito delgado de conexión que no quería romper. Me puse una blusa suave, la que mi difunto marido decía que me hacía los ojos más tranquilos de lo que en realidad estaba el corazón, y me dije que la noche iba a salir bien. Pero apenas crucé la puerta de su comedor sentí que algo andaba mal, como cuando el aire se pone pesado antes de la tormenta. Ximena casi ni me miró mientras charlaba con su marido, con esa sonrisa perfecta que usa cuando está actuando para alguien invisible. Cuando por fin me saludó, fue con un abrazo rápido y un susurro que sonó ensayado. Nada más. Sígueme la corriente esta noche, mamá. Me senté en la mesa larga donde ya estaban los suegros y unos amigos de negocios. Casi todos más jóvenes que ella, vestidos como si el éxito dependiera de que los vieran con la tela correcta. Tomé el lugar del fondo, tratando de hacerme chiquita, tratando de no ver las miraditas de reojo a mi bolso gastado o a mis zapatos sencillos. La cena arrancó con plática inocente sobre el boom inmobiliario en Guadalajara. Yo escuchaba callada, asentía cuando alguien me hablaba directamente, aunque noté que Ximena nunca me incluía. Ella misma desviaba todo hacia sus triunfos, sus contactos, sus planes. Cada vez que alguien le alababa el empeño, ella brillaba como si la habitación existiera solo para confirmar que había dejado atrás la vida de donde venía. Cuando sirvieron el plato fuerte, levantó su copa y carraspeó. La voz le salió demasiado fuerte para lo pequeño del comedor. «Hay que aclarar algo», dijo. «Mi mamá te ha estado batallando. Y antes de que alguien pregunte, no, ya no somos su banco». Las palabras me pegaron como cachetada. Algunos invitados se movieron incómodos, pero nadie dijo nada. Ximena ni siquiera me miró al decirlo. Tenía la barbilla alta, como si esa declaración la hiciera valiente. Se me cerró la garganta. Mantuve las manos quietas sobre el regazo. «Ximena», le dije bajito, «este no es lugar». Ella soltó la risa, filosa, desdeñosa, segura de que la mesa era suya. «Ay, mamá, por favor. Tú sabes cómo está el asunto. No podemos seguirte rescatando. La gente tiene que entender que hay límites». Rescatándome. Límites. Como si yo le hubiera pedido un solo peso en la vida. No fue solo la humillación. Fue la naturalidad con la que lo dijo. La seguridad de que nadie la iba a contradecir, porque la versión que ella contaba era la única que conocían. Me había convertido en una carga para poder sentirse más grande, y por un momento ni respirar pude. Entonces vibró mi celular. Lo saqué despacio debajo de la mesa, pensando que sería un recordatorio o un mensaje de alguna amiga. Pero la pantalla se encendió con un texto del administrador del Fideicomiso Morales. Solicitud de aprobación. Dispersión mensual para Ximena Morales. 20.000 pesos. Favor de confirmar. 20.000 pesos. Su mensualidad. La misma que durante años fingió que salía de su propio esfuerzo. Miré el mensaje hasta que los bordes se me hicieron borrosos. A mi alrededor seguían comiendo, sin idea de que la base de su imagen se estaba derritiendo en la palma de mi mano. Ximena seguía riéndose, disfrutando su actuación. Sus palabras flotaban por encima de la mesa. Pequeñas pullitas sobre responsabilidad financiera. Pequeños golpes para demostrar que ella era la adulta y yo algo que ya había superado. Toqué la pantalla. Una sola palabra. Rechazada. Guardé el celular boca abajo junto al plato y por primera vez en toda la noche sentí el corazón firme. Todavía no alcé la cabeza.
todavía no hablé, pero algo dentro de mí, esa parte que se había doblado demasiado tiempo, dejó de doblarse. Cuando por fin la miré, la vi servirse más vino, sonriendo como si hubiera ganado algo. No tenía idea de lo que venía. Y ahí, sentada, con todo el peso del pasado acomodándose atrás de mí, sentí el primer tirón suave de otro futuro posible. Uno donde ya no me iba a encoger para caber dentro de las paredes que ella había construido alrededor de su orgullo. La cena iba así a terminar. La verdad, no. Sentí que el capítulo 2 de mi vida empezaba a respirar. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé acostada en el colchón duro de mi departamentito, con la cabeza dando vueltas al eco de la voz de Ximena frente a toda esa gente. Pero debajo del dolor, otro recuerdo subió más fuerte, más viejo, más firme. El tiempo en que mi vida tenía peso, forma y sentido que nadie discutía. Mi marido, Rafael, siempre decía que yo tenía manos para el trabajo pesado. Con puro carácter podrías dirigir una empresa entera, me repetía. Y durante años, así fue. Construimos Taller Morales desde cero, un bodegón rentado en Zapopan, 2 máquinas más viejas que nosotros y un crédito bancario que nos tenía con el Jesús en la boca. Trabajábamos codo a codo todos los días, él soldando y reparando, yo con inventarios, citas, nómina, negociando con proveedores. Hubo meses en que no nos pagábamos sueldo para que los empleados sí cobraran. Hubo noches que dormíamos 3 horas porque al día siguiente salía un envío grande. Pero lo hicimos crecer. Hicimos algo que valía la pena. La gente dependía de nosotros. Una tarde, años después de haber empezado, estaba con el contador revisando números y él me miró por encima de los lentes. «Úrsula, ¿te das cuenta que ahora firmas la quincena de casi 30 familias? Eso no lo hace cualquiera». Recuerdo que sonreí, no con soberbia, con paz. Ahí sabía quién era. Sabía lo que aportaba. «Mamá», me gritó Ximena ese día desde la puerta de la oficina. Tendría unos 14 años, jugando con el pelo y recargada en el marco como si el taller ya fuera suyo. «¿Me das lana para ir al outlet? Todos van». Le contesté suave. «Te doy 200 pesos. Haz que te rindan». Puso los ojos en blanco. «Hablas como si fuéramos pobres». Rafael me puso la mano en el hombro y me susurró. «Un día va a entender». Pero nunca entendió. Cuando Rafael se fue, demasiado pronto, demasiado de repente, fui yo la que entró a la oficina del abogado y firmé la venta del Taller Morales por una cantidad que todavía me parecía de película. El comprador quiso que me quedara 1 año como asesora. Me quedé 8 meses. Estaba agotada. El duelo me había dejado hueca y solo quería una vida chiquita, tranquila. Compré mi departamento, sencillo pero mío, y guardé el resto en el fideicomiso que Rafael había creado. Todavía oigo su voz la primera vez que vi esos papeles. «Cuida a Ximena, pero nunca dejes que crea que el dinero es lo mismo que el amor». Durante años cumplí ese deseo. Aprobé sus mensualidades en silencio. Callé cuando presumía que todo lo pagaba ella sola. Le permití creer que había construido su éxito sin ayuda. Pero el silencio crea espejismos raros. Le dio un poder que en realidad no tenía. Borró quién había sido yo. En la cena, cuando Ximena declaró «Ya no somos tu banco», habló como si yo se hubiera vivido de ella. Como si yo no hubiera estado parada frente a máquinas que me dejaban los dientes vibrando. Como si no hubiera sostenido un negocio en recesiones, averías y noches sin dormir. Yo dirigí equipos. Yo manejé contratos de cientos de miles de pesos. Yo sobreviví una vida que le exigía más de lo que ella jamás imaginó. Y aún así me trataba como a una viejita tonta y frágil. Miré el techo en la oscuridad de mi departamento
y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era rabia, no era venganza, solo el reconocimiento callado de que se había cruzado una raya. Una raya que debía haber marcado hace mucho. Llegó la mañana, lenta, y con ella una claridad pesada pero firme. Esto no era solo por la humillación, era por haber olvidado quién fui y quién todavía podía ser. Jimena me llamó al día siguiente antes de que terminara mi té. Su voz entró cortante, apurada, como siempre cuando quería algo pero no quería parecer que lo pedía. «Mamá, ¿tienes un minuto?», dijo. Eficiente, no cariñosa. «Unos cuantos», respondí. Se oían papeles, teclado, ese tono seco que usa con los clientes. Entro a una junta importante por unas propiedades en la zona de Puerta de Hierro. Números gordos. Todos tienen que estar al 100. «Suena importante», dije. «Lo es», contestó rápido. «Y lo de ayer, tenía que marcar un punto. Me hiciste pasar un poquito de vergüenza. Estaban mis suegros». Parpadeé. «¿Yo te hice pasar vergüenza?». Suspiró como si yo fuera la exagerada. «Tú sabes cómo es Guadalajara, mamá. Aquí todo se juzga. La imagen importa. Que llegaras vestida como... Bueno, da igual. Solo necesitaba que vieran que no te estoy rescatando todo el tiempo». Apreté más el teléfono. «Tú nunca me has rescatado». «Bueno», dijo. «Económicamente quizá no, pero emocionalmente, de reputación, socialmente. Cuando formas parte de una familia exitosa, hay expectativas». Ahí estaba, esa palabra. Exitosa. Para Jimena el éxito era moneda de cambio. Puro teatro. Desde que se casó con la familia de la Vega, gente que mide su valor en camionetas europeas y casas en el lago de Chapala, había corrido como loca para demostrar que pertenecía. Me aclaré la garganta. «Tu marido estuvo muy callado anoche». «Estaba molesto», dijo. «Él cree que dependes de nosotros más de lo que admites. Y la verdad, mamá, vives en ese departamento chiquito cuando podrías tener algo mejor. Parece que... batallas». «Ese departamento lo elegí yo», le recordé. «Me gusta». «Parece que te rendiste», soltó. «La gente habla». «¿La gente?», pregunté suave. «Mi suegra sobre todo», dijo. «Preguntó si estabas... bien de la cabeza. Cree que tu forma de vivir nos afecta». Las palabras dolieron más de lo que ella pensó. No porque me importara la opinión de una mujer que colecciona bolsas de lujo como quien junta cupones del súper, sino porque Jimena lo repetía sin dudar, como si fuera verdad. «Yo no me casé con esa familia», dije. «¿Por qué mi vida tiene que impresionarles?». «Porque mi carrera depende de las apariencias», soltó. «Los clientes confían en quien parece que está ganando». «¿Y para ti ganar cómo se ve?». «Tener el coche correcto, el fraccionamiento correcto, la gente correcta alrededor. Así funciona Guadalajara». Se hizo un silencio. No estaba del todo equivocada. El mundo inmobiliario de Guadalajara vive de brillo, de perfección curada. Y Jimena Assad había prosperado ahí. Se volvió una de las agentes más escandalosas y visibles, vendiendo casas de 2, 3, hasta 4 millones de dólares. Se presentaba en eventos con tanta seguridad que la gente juraba que siempre había pertenecido a ese mundo. Construyó esa versión tan rápido que hasta ella se la creyó. «Mamá», dijo al fin, suavizando apenas el tono. «Estoy tratando de mantenerme arriba. El mercado está brutal. Tengo que ser más lista que todos». «Siempre fuiste lista», dije. «Incluso antes del dinero. Incluso antes de los títulos. Ya eso no alcanza». Un dolor callado se me acomodó en el pecho. No rabia, algo parecido al duelo. Recordé a una niña que dibujaba planos de casas imaginarias, emocionada por el diseño, no por la imagen.
Una niña que usaba tenis regalados sin vergüenza. Una niña que me preguntaba si el éxito era hacer algo que valiera la pena. «¿Mamá? ¿Sigues ahí?» «Aquí estoy», contesté. «Solo necesito que entiendas que estoy construyendo algo enorme», dijo. «Tú podrías ayudarme, dejándome parecer fuerte». Dejarla parecer fuerte. Como si la fuerza fuera un disfraz que alguien más tenía que sostenerle. Dejé la taza y cerré los ojos un segundo. Jimena no era cruel por naturaleza. Corría, siempre corría, muerta de miedo de frenar y que la vieran común y corriente. Pero en algún punto la ambición se volvió escalar, y escalar se volvió pisar lo que le recordara de dónde venía, incluyéndome a mí. «Te escucho», dije bajito. «De verdad», exhaló aliviada. «Qué bueno, te hablo luego. Día pesado». Cuando colgó me quedé sentada, dejando que el silencio se acomodara. La niña que corría descalza por la bodega de Zapopan ya no existía. En su lugar había una mujer que creía que el amor y el éxito no caben en la misma casa si no todo brilla perfecto. En su carrera por más, había dejado atrás el lugar del que salió, y a mí con él. No pasó de golpe. Llegó en cortes chiquitos, tan chiquitos que al principio me decía que no dolían. Una tarde hace 2 años quedé con Jimena para comer en un café cerca de Andares. Llegué antes, con el mismo suéter de siempre. Cuando ella entró me miró de arriba abajo y luego a la hostess. «¡Ay!», dijo con tono ligero. «Ahí está mi mamá. Ella no se arregla para lugares así, pero es inofensiva». Sentí el golpe de una vez. La hostess me dio una sonrisa de lástima. Cuando la hostess se fue, me incliné. «No tenías que decir eso». Jimena agitó la mano. «Era broma, mamá. Además, aquí cuidan mucho las apariencias. Yo solo manejo la situación». «¿Manejándome a mí?», pregunté bajito. Suspiró. «Por favor, no lo hagas emocional». Fue la primera vez que me corrigió en público. Sutil, pero a propósito. Otro recuerdo. El día que insistió en llevarme al doctor. Mi coche hacía un ruido raro, pero yo ya me había acostumbrado. Al salir, ella se paró en seco. «Mamá», susurró como si mi coche fuera delito. «¿Todavía manejas este trasto?» «Funciona», dije. Lo rodeó meneando la cabeza. «¿Te hace quedar mal?» «No me hace quedar mal». «A mí sí», corrigió. «¿Qué pasa si alguien nos ve?» Abrí la puerta. «Pues verán un coche, nada más». «Mamá», se quejó. «No puedes seguir viviendo como caso de caridad». Esa palabra se me atravesó. Caridad. De boca de una hija cuyo cada lujo, cada paso al estilo de vida que presumía, estaba acolchado con dinero del fideicomiso que ella creía que caía del cielo. «No soy caso de caridad», dije. No quise decir eso. Se subió al asiento del copiloto. «Solo quiero que parezcas segura». Pero lo que quería decir era lo bastante respetable para no amenazar su cuento de ser hecha a sí misma. El corte más chiquito fue hace 6 meses en el súper. Llegué a la caja, busqué la cartera y me di cuenta que las había olvidado. Me reí de mí misma y le dije a Jimena: «¿Me cubres? Te lo transfiero en la noche». Se quedó helada. «Mamá, estoy en presupuesto muy ajustado». «Eran 380 pesos», dije. «No es eso», siseó. «Tienes que organizarte con tus finanzas. No puedes seguir siendo tan descuidada». El cajero miró al piso. Retrocedí. «No es descuido. Fue un error honesto». «Siempre tienes pretextos». «Siempre. Como si yo viviera en crisis permanente. Como si ella fuera la que me sostenía y no al revés». Un señor atrás susurró: «Yo lo cubro». Pero negué firme con la cabeza. Dejé las cosas y dije: «Vámonos». Ximena murmuró todo el camino. «Por eso mis suegros creen que eres inestable». Se me quemó la garganta.
Lo creen porque tú se los permites. Se paró en seco. Yo no controlo lo que la gente dice. Tú controlas las historias que les cuentas, dije. Apretó la mandíbula. Mamá, estás exagerando. Pero no exageraba. Ni esa vez, ni nunca. Esos momentos, esas pequeñas humillaciones, se fueron enredando los últimos 2 años hasta que ya no sabía cuál dolía más. Las palabras o las justificaciones que les ponía encima. En aquel entonces me las tragué todas, porque era mi hija, porque creía que amor era comprender, porque corregirla sentía que era perderla. Pero esa noche después de la cena, después de que declaró que ya no era mi banco, la verdad se acomodó callada. Cada vez que la dejé picarme pedacitos, le enseñé no la fuerza de mi amor, sino la falta de mis límites. Y los límites, una vez perdidos, casi nunca se recuperan. El ambiente ya había cambiado mucho antes de que alguien se diera cuenta. Jimena todavía reinaba a la cabecera, moviendo su copa como si dirigiera una orquesta de admiración. Los suegros se inclinaban hacia ella, ansiosos por formar parte del brillo que repartía. Yo estaba callada, manos cruzadas, dejando que sus risas me cayeran encima como agua fría. Acababa de soltar otro comentario sobre cargar con demasiadas responsabilidades cuando vibró mi celular en el bolsillo. Primero lo ignoré, pero vibró otra vez, insistente, cortante. Lo saqué despacio debajo de la mesa, tapando la pantalla con la palma. Apareció un mensaje nuevo del administrador del fideicomiso Morales. Solicitud de aprobación. Dispersión para Jimena Morales. Mensualidad, 20.000 pesos. Favor de confirmar o rechazar. Se me cortó el aire. 20.000 pesos. Cada bendito mes. Su voz volvió a elevarse desde el otro lado de la mesa. A mi mamá nunca le enseñaron a manejar el dinero. Les juro, a veces siento que mantengo 2 casas. Sus amigos soltaron risitas educadas. Su marido soltó un bufido suave. Yo miraba la pantalla encendida. Se sentía irreal que ella estuviera ahí burlándose, mientras vivía de un dinero que creía mágico. Dinero que solo se movía cuando yo lo permitía. Jimena, dije bajito, ¿podemos hablar afuera un momento? Ni me miró. Mamá, por favor. Ahora no. Su marido, Gabriel, chasqueó la lengua. Está en medio de algo importante. Guardé el celular en la mano. Es importante. Jimena me lanzó una mirada rápida, molesta. Todo te parece importante en el momento menos oportuno. Una amiga murmuró. Tal vez solo ve que necesita. Pero Ximena agitó la mano. Está bien, solo está agobiada. Agobiada. Otra vez esa palabra. Respiré hondo. ¿Puedo al menos aclarar algo? Mamá. Ahora sí me miró de frente, la paciencia al límite. Para, nos estás haciendo pasar vergüenza. Se hizo un silencio pesado en la mesa. Las caras se volvieron. Los ojos esperaban. Mi celular vibró otra vez. Nuevo mensaje del administrador. Urgente. El pago automático de la hipoteca también requiere aprobación. El corazón se me asentó. «¿Tu hipoteca?», murmuré. «Pagada por el fideicomiso». Ximena se puso rígida. «¿De qué hablas?». Sostuve el celular sin mostrar la pantalla. «Nada, solo trámites». Entrecerró los ojos. «Estás siendo misteriosa. Odio cuando haces eso». Gabriel se inclinó. ¿Hay algún problema con el fideicomiso, señora Morales? Ximena le salió al paso. Gabriel, para. Ella no entiende el fideicomiso. Todo eso lo manejaba mi papá. Apreté más el celular. Tu papá se aseguró de que yo lo entendiera, dije, voz baja pero firme. Mejor que nadie. Ella soltó una risa cortante, nerviosa. Mamá, por favor. Tú no eres la fideicomisaria. Eso es absurdo.
No contesté. La mesa contestó por mí. Todos esperaban, con la respiración contenida. Se abrió una grieta pequeña en la seguridad de Jimena. ¿Lo eres?, insistió. ¿Estás diciendo que tienes algo que ver con el fideicomiso? Mantuve la calma. Ahora no estoy diciendo nada. Tú me pediste que me quedara callada esta noche. Apretó la mandíbula. Esto no tiene gracia. Vibró por tercera vez, el celular temblando contra mi palma. Recordatorio final. Aprobación requerida de inmediato. Sentí el cambio, el giro de poder que ella todavía no entendía. Los suegros se inclinaron, la curiosidad afilándose. Gabriel frunció el ceño como recalculando todo lo que creía saber. Jimena estiró la mano. Déjame ver eso. Lo retiré suavemente. No, se le cortó el aire. Mamá. Yo me encargo, dije. Toqué un botón. Una sola decisión. Rechazada. El mensaje desapareció, reemplazado por una confirmación tan breve que casi no la vi. Pero el efecto, callado, invisible, maduró como tormenta esperando afuera de la ventana. Jimena me miró confundida, irritada, sin saber que algo vital acababa de moverse bajo sus pies. Se dio la vuelta rápido, quitándome importancia con un gesto de la mano. Pero la vibración en mi bolsillo había cambiado algo para siempre. Algo que le iba a deshilachar la certeza pedazo a pedazo. Durante años todos creyeron que yo era la más débil de esa mesa. Esa noche la verdad empezó a caminar. Cuando entré a mi departamento después de la cena, el silencio pesaba más que el aire de la noche. Dejé la bolsa, me senté en la silla junto a la ventana y miré mi propio reflejo oscuro. El celular descansaba en la mesa, todavía tibio por la decisión que había tomado. Rechazada. No debería ser una palabra tan poderosa, pero lo era, por la promesa que llevaba detrás. Cerré los ojos y de pronto estaba de nuevo en la habitación del hospital, hace 7 años, tomando la mano de Rafael mientras las máquinas zumbaban. Estaba demasiado delgado, pero sus ojos seguían siendo él. Afilados, vivos. Úrsula, susurró. Necesito que me escuches. Aquí estoy, dije, acercándome. Su pulgar dibujaba círculos en mi palma. Jimena va a crecer rápido cuando yo ya no esté. Demasiado rápido. Va a correr detrás del mundo como si persiguiera un incendio. Tragué saliva. Nos tiene a nosotros. No, dijo suave. ¿Te tiene a ti? La respiración se le hacía más corta, pero la voz no temblaba. Creé el fideicomiso para que nunca tuviera que enfrentar el miedo que nosotros pasamos al principio. Pero no quiero que viva de él como si se lo mereciera por existir. Hizo pausa. Y no quiero que le dé vergüenza de dónde viene. Asentí, conteniendo las lágrimas. Le voy a enseñar. Tú sí, dijo, apretándome la mano con una fuerza que me sorprendió. Por eso tú eres la fideicomisaria, no yo, no un banco, tú. Se me cortó el aliento. ¿Yo? Tú conoces su corazón, dijo. Y conoces la diferencia entre ayudar y malcriar. Usa el fideicomiso para protegerla, no para comprarla. Besé sus nudillos. Te lo prometo. Me regaló una sonrisa cansada. Ella nunca necesitará saber cuánto la protegiste. Que crea que solo eres su mamá. Con eso basta. Cuando el recuerdo se desvaneció, abrí los ojos. Mi departamento seguía callado, seguía chiquito, seguía siendo mío. La pantalla parpadeaba con otro aviso del administrador. Resumen del día, nada urgente. Pensé en la voz de Jimena en la cena, en su risa, en su desprecio, en su seguridad de que me había superado. Ella nunca supo la verdad, porque yo había cumplido la promesa. Demasiado tiempo. Me recargué en la silla sintiendo el peso de las palabras de Rafael en el pecho. Protegerla, enseñarle, no comprarla.
no alimentar su orgullo. La había protegido, la había cubierto. Pero en algún punto, ayudar se volvió consentir. Y ya no sabía cuándo había perdido la línea entre amor y daño. La cena ya hervía a fuego lento antes de que explotara. Ahora lo veía claro. Cada sonrisa tensa, cada mirada de reojo, cada codazo disimulado que Ximena le daba a Gabriel cuando quería que se uniera a su show. Empezó cuando Gabriel levantó su copa. «Por sobrevivir otro trimestre brutal», dijo sonriendo a la mesa. «Y por Ximena, que este mes sostuvo a 3 familias». Hubo risitas. Yo me quedé quieta. Ximena recargó el codo en la mesa, barbilla alta. «Cuéntales a qué te refieres», dijo, dándole un empujoncito a su marido. Gabriel soltó una risa que me revolvió el estómago. «Pues nuestra casa, los de La Vega. Y claro», me miró directo, «tu mamá». Varios invitados sonrieron, no con cariño, con curiosidad, como quien descubre algo nuevo de una mujer que creían sin historia. Bajé el tenedor. No recuerdo que nadie me haya sostenido. «¡Ay, mamá!», gimió Ximena poniendo los ojos en blanco. «No finjamos que no has pedido ayuda». «Nunca te he pedido dinero», dije. «¿Ven?», le dijo a la mesa riéndose. «Negación total. Clásico». «¿Clásico de qué?», pregunté. No me contestó a mí. Contestó al público. «Ya saben cómo son los papás cuando envejecen», dijo encogiéndose de hombros. «Las cuentas se acumulan, se les pasan cosas. Gabriel y yo hacemos lo que podemos». Gabriel agregó: «A estas alturas somos prácticamente su red de seguridad». Sentí calor en el pecho. No vergüenza por lo que decían, sino porque lo decían tan suelto, como si la historia les perteneciera. Mantuve la voz firme. «Ximena, si quieres hablar de algo, podemos salir». «Ay, ahí va otra vez», dijo Ximena con risa quebradiza, fingiendo que exageramos, cuando la verdad es que ha sido agotador. La miré fijo. ¿Que ha sido agotador? «Mamá», susurró cortante, «por favor no lo empeores». Un colega tomó su copa y murmuró: «Todos necesitamos ayuda a veces». Ximena asintió rápido, agarrando el apoyo. «Exacto. Y cuando tu mamá te necesita, ahí estás. Aunque ella crea que está perfectamente». «Estoy perfectamente», dije firme. Ximena se recargó, cruzando los brazos. «¿Ah, sí? ¿Y el desastre del súper? ¿O cuando te rebotó un cheque? ¿O cuando...?» «Mi cheque no rebotó», dije. «Fue error del banco y lo arreglaron el mismo día». Se encogió de hombros como si la verdad fuera opcional. «Has estado batallando, y eso afecta a mi imagen», Gabriel agregó. «Mi mamá ha tenido sus dudas». Me volví hacia él. «Tu mamá no me conoce». «Ese es un poco el punto», dijo suave. La gente llena los espacios en blanco. Ximena sonrió con sorna. «¿Ven? Él lo entiende». Sentí algo moverse en mi pecho. No romperse, sino reubicarse, como hueso que por fin reconoce que sanó mal. Mi voz salió más baja, más firme. «Ximena, hablas de mí como si no estuviera aquí sentada». «Es muy sensible», le susurró fuerte a la señora de junto. «Siempre lo ha sido». Sensible, la palabra que usaba cada vez que quería que me callara. Miré a mi hija, mi única hija, la niña a la que cargué con fiebres, desamores y triunfos, y vi a alguien que ya no reconocía el peso de sus propias palabras. No porque fuera cruel por crueldad, sino porque se había acostumbrado a sentirse por encima de mí. Y esa comodidad se volvió costumbre, la costumbre se volvió creencia, y la creencia borró el respeto. Me afirmé en la silla, pequeño ancla contra la marea que llevaba años subiendo. Si ya no me respetaba, entonces ¿a qué exactamente le seguía teniendo miedo perder? La plática en la mesa se había puesto más mala, aunque solo yo parecía notarlo. Ximena seguía echando leña,
Pequeñas puñaladas, insultos suaves, recordatorios de que ella era la que sostenía todo. Yo estaba con las manos cruzadas, el celular junto al plato como objeto que a nadie le importaba, pero la verdad estaba adentro, esperando. «Mamá nunca puede con los trámites», dijo Jimena alzando otra vez su copa. «Se agobia, le pasa a su edad». Algunas cabezas se volvieron hacia mí, con lástima en los ojos. Gabriel agregó: «Por eso intervenimos. Ella sola no puede con tanto papeleo». «Papeleo». Casi me da risa. Jimena bajó la voz, pero se aseguró de que la mesa oyera. «Está bien, mamá. No tienes que decir nada. Todos saben cuánto hacemos por ti». Tomé el celular. Jimena se tensó de inmediato. «Mamá, por favor, guarda eso. Estamos platicando». Abrí la pantalla. «Mamá». Levantó apenas la mano, como cuando quería que dejara de hablar. «No empieces. Hoy no». El mensaje seguía abierto. Solicitud de aprobación. 20.000 pesos mensuales para Jimena Morales. Pago de hipoteca requiere confirmación. Favor de responder. 3 notificaciones. 3 recordatorios de la verdad que ella creía que no existía. Bajé hasta el final. Los botones de confirmación esperaban. Las 2 palabras que el sistema siempre me ofrece. Aprobar. Rechazar. La voz de Jimena se agudizó. «Mamá, ¿me estás oyendo? Estoy tratando de protegerte de hacer el ridículo». «¿Protegerme?» La miré. La seguridad en su postura, el derecho en su tono, la forma en que creía que la mesa le pertenecía, porque había construido una versión de sí misma que todos admiraban. Pensé en la voz de Rafael, años atrás en esa cama de hospital. Protégela, pero no la compres. Enséñale la diferencia entre ayudar y dañar. Mi pulgar quedó flotando sobre la pantalla. Jimena suspiró fuerte. «Mamá, de verdad, haces todo más difícil de lo necesario». Apreté rechazar. El celular dio un pequeño sonido de confirmación, pero dentro de mí algo más fuerte se movió, como cerradura de hierro que por fin gira después de décadas oxidada. Lo dejé con cuidado sobre la mesa. Ximena notó el movimiento y frunció el ceño. «¿Qué acabas de hacer?» «Arreglé algo», dije. Gabriel entrecerró los ojos. «¿Todo bien?» «Sí», contesté tranquila. La irritación de Jimena creció. «Mamá, me preocupas cuando te pones misteriosa. ¿Por una vez puedes cooperar?» Doblé la servilleta con calma. «Creo que ya cooperé suficiente». El cambio en mi voz tensó todas las caras. Hasta la suegra, que había estado callada, se inclinó. Jimena parpadeó. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dije, «que algo tenía que corregirse. Y ya lo corregí». Su voz subió. «Mamá, ¿qué tocaste en ese celular?» «Algo que me concierne», dije mirándola a los ojos. «Y que te va a concernir a ti, con el tiempo». Gabriel se enderezó. ¿Debemos preocuparnos? «No», respondí. «Deben estar enterados». Jimena se acomodó el pelo detrás del hombro, el primer destello de inquietud en su cara. «Te juro, mamá, dramatizas todo. Sea lo que sea, yo lo arreglo». «No lo vas a arreglar tú», dije tranquila. Se le cortó el aliento, porque por primera vez en años oyó una palabra que no esperaba de mí. Una palabra que nunca había aprendido a manejar. «No». Me levanté, alisando mi blusa, firme como no me había sentido en mucho tiempo. La mesa se quedó en silencio, viendo cómo el espacio entre nosotras se movía, lento, innegable, aunque ninguno entendiera todavía qué había empezado. La onda expansiva ya iba en camino. Pasó más rápido de lo que imaginé. Un momento Jimena reía con sus suegros como si la noche fuera suya. Al siguiente, el mesero se acercó con sonrisa y amable y la terminal inalámbrica. «Señora de la Vega, su tarjeta fue declinada», dijo bajito. Jimena soltó una risa cortante. «Imposible. Pásala otra vez».
El mesero asintió y tocó la pantalla. La máquina hizo bip, negación suave. Su cara no cambió, pero algo en el ambiente sí. Una onda, un giro. Señora. Volvió a declinar. Jimena le quitó la terminal de un jalón. Dámela. Sus dedos volaron sobre las teclas, la mandíbula tensa. Intentó otra vez. Y otra. Y otra. Declinada. 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 Su sonrisa se quebró como vidrio delgado. Esta máquina está descompuesta. Soltó. Gabriel se inclinó. Déjame ver. Tomó la terminal. Probó su método. Y con cada fallo frunció más el ceño. ¿Qué pasa aquí?, murmuró. La suegra, doña Elvira, carraspeó delicada. Jimena, querida, ¿todo bien con la cuenta? Jimena le lanzó una mirada fulminante. Claro que sí, hay de sobra. Mi celular vibró callado en mi regazo. Nuevo mensaje del administrador. Actualización. Dispersión reciente congelada hasta nuevo aviso. Bloqueé la pantalla y mantuve la cara neutra. El mesero se movió incómodo. Podemos intentar otra forma de pago. La respiración de Jimena tembló. Usa la tarjeta de la empresa, ordenó a Gabriel. Gabriel sacó su cartera, deslizó la tarjeta metálica brillante. Declinada al instante. Doña Elvira se puso rígida. ¡Ay, Dios! Está bien, soltó Jimena. Seguro el banco está haciendo mantenimiento. Su voz subía, demasiado alta para una mujer que presumía de nunca quebrarse en público. Las mejillas encendidas, los dedos temblando. Probó su celular, abrió la app del banco. Sus ojos corrían por la pantalla. ¿Qué?, susurró. ¿Por qué dice que la transferencia automática no pasó? ¿Por qué dice pendiente de aprobación? Gabriel revisó su propia app, las cejas chocando. Jimena, el pago de la hipoteca de la propiedad en Puerta de Hierro rebotó. Ella giró la cabeza. ¿Cómo que rebotó? ¿Si vence hasta mañana? Él le mostró la pantalla. Tu línea respaldada por el fideicomiso está congelada. Se le abrió la boca. No salió sonido. Toda la mesa la vio desarmarse hilo por hilo. Ese no puede ser, susurró. Mamá, mamá, tú. Se detuvo, negando con la cabeza. No, no, tú no tienes acceso. Doña Elvira le lanzó una mirada casi compasiva hacia mí. Tal vez tu madre sabe algo del fideicomiso. Al fin y al cabo estuvo casada con el fundador. La respiración de Jimena se volvió cortante. Mamá, dijo apenas audible. Diles que es un error. Doblé las manos en mi regazo. Tú dijiste que querías límites, dije suave. Los respeté. Sus ojos brillaron de pánico. Esto no es un límite. Esto es sabotaje. Esa es palabra fuerte, contesté. Mamá. Su voz se quebró. ¿Tienes algo que ver con esto? Gabriel me miró, más calmado pero firme. Señora Morales, si hay problema con el fideicomiso necesitamos saberlo. Mañana tenemos una oferta de varios millones sobre la mesa. Cualquier retraso mata el negocio. La voz de Jimena subió casi a súplica. Mamá, por favor, nos están viendo. Solo explícalo. No contesté de inmediato. Solo puse mi celular boca arriba sobre la mesa. Pantalla negra, callada, pero inconfundiblemente autoritaria. Jimena lo miró como si fuera un arma cargada. Su voz tembló. Mamá, dime que no congelaste mis cuentas. La mesa se inclinó esperando. La miré. A mi hija que me había burlado, desechado, reducido a algo pequeño para poder sentirse más grande. No, dije tranquila. No las congelé. El alivio le cruzó la cara. Y terminé. Rechacé la transferencia. El congelamiento fue automático. Su cara se derrumbó. Gabriel susurró. Entonces, el sistema de verdad es ella. Jimena me miró, las manos temblando, la voz apenas sosteniéndose. Mamá, ¿por qué? No alcé la voz, no igualé su pánico. Solo la miré de frente.
La primera mirada limpia en años. Ella quería saber a quién culpar. Pronto entendería. El sistema no fallaba. El sistema era yo. Después de la cena esperaba a distancia. Un día sin llamadas. Un día para que se recompusiera y armara la explicación que creyera que suavizaba la verdad. En vez de eso, me desperté con un correo. Llegó a las 6:30 de la mañana. Reenviado por error por una clienta suya, una tal Janet que me había conocido en una casa abierta 2 meses antes. El asunto decía manejando la situación con mi madre. Se me apretó el estómago. Lo abrí. Las palabras de Jimena llenaban la pantalla. Palabras que había escrito segura, deliberada, para gente que necesitaba impresionar. Mi madre es inestable financieramente y he tenido que cubrirla más veces de las que puedo contar. Por favor, ignoren cualquier cosa que diga sobre el fideicomiso. Nunca ha entendido cómo funciona el dinero. Otra línea. Ha sido agotador tratar de evitar que nos avergüence en público. Y peor, la estoy cargando. Sin mí estaría perdida. Es peso muerto, no malintencionada, solo incapaz. Peso muerto. La frase se me clavó debajo de las costillas. Lo leí otra vez, no porque necesitara aclaración, sino porque la primera vez la incredulidad hizo que las palabras se deslizaran. La segunda se afilaron. La tercera atravesaron. Lo había mandado a sus suegros, a posibles clientes, a colegas que respetaban su voz, a gente que le creía porque cerraba ventas millonarias y hablaba con seguridad perfecta. Me quedé muy quieta, el silencio de mi departamento apretando alrededor. Minutos después, vibró el celular. Jimena, contesté. Mamá, dijo de una. Voz cortada, apurada, molesta. Ayer fue un desastre. Necesito que hoy estés tranquila. Tengo mucho que arreglar. No dije nada. Siguió. Lo del fideicomiso, sea el error que haya sido, yo hablo con el administrador. Seguro leíste mal algo. No leí mal nada, dije bajito. Bufó. Mamá, por favor, siempre te confundes con los papeles. Yo me encargo. Leí tu correo, dije. Silencio. Luego inhaló fuerte. ¿Qué correo? El que le mandaste a Janet, y a tus suegros, y a tus socios. Su voz se quebró. Mamá, tú no debías. Se detuvo. ¿Por qué ella me lo reenvió? No tenía derecho. Esto no es sobre ella, dije. Es sobre lo que escribiste. Pausa larga. Luego, defensiva, quebradiza. Ese era lenguaje profesional. Lenguaje profesional, repetí. Me llamaste inestable financiera. Dijiste que me cargabas. Dijiste que soy peso muerto. No quise decir eso, soltó. Lo estás torciendo. Leí tus palabras exactas. Otra pausa. Luego exhaló fuerte. Tenía que decir algo. La gente habla. Mis clientes quieren saber que vengo de estabilidad. Si piensan que mi familia es un desastre, afecta cómo me ven. Entonces me reescribiste para que cupiera en tu imagen. No es así. Es exactamente así. Su respiración se entrecortó. Mitad enojo, mitad pánico. Mamá, lo estás haciendo dramático. Tragué, afirmando la voz. ¿De verdad crees que soy incapaz de manejar dinero? Vives chiquito, disparó. Actúas como si sobrevivir fuera suficiente. Eso asusta a la gente. Me asusta a mí. Vivir chiquito no es ser inestable. Pero parece inestable, insistió. Tú no entiendes cómo piensa la gente. Entiendo cómo piensas tú, dije. Piensas que lo que no brilla es vergüenza. Se quedó callada. No llené el espacio. Al fin su voz volvió, más suave pero no arrepentida. Mamá, no me puedo dar el lujo de parecer débil. He trabajado demasiado. Si eso significa ajustar algunas verdades de mi pasado, pues ni modo. Hago lo que tenga que hacer. Aunque la verdad que ajustes sea yo.
Su voz tembló por primera vez. «Mamá, por favor no hagas esto más grande». «Ya es más grande», dije tranquila. «Tú te encargaste de eso cuando escribiste esas palabras». Se le cortó el aliento otra vez, pero no respondió. Colgó ella primero. Me quedé en la mesa de la cocina mucho después de que terminó la llamada, con su correo abierto en la pantalla como herida que se niega a cerrar. Las palabras eran suyas, el juicio era suyo, la creencia era suya. Y ahora tenía que mirarla a los ojos sabiendo exactamente cuánto creía que yo valía. Jimena no vino. Me citó. El mensaje llegó esa tarde. Reunión familiar. Mi casa. 7. Sin saludo. Sin explicación. Pensé en ignorarla. Luego recordé los ojos de Rafael en esa cama de hospital, pidiéndome que la protegiera y la enseñara. A veces enseñar significa dejar que se prenda la luz en un cuarto que las dos evitábamos. A las 7 estaba en su puerta. La casa se alzaba como monumento a su ambición. Líneas limpias, ángulos perfectos, vida perfectamente escenificada. Abrió sin sonreír. «Viniste», dijo. «¿Me lo pediste?» Se hizo a un lado. «Hay que aclarar esto. Gabriel está. También sus papás». Adentro ya estaban sentados en la sala. Gabriel al borde del sofá, doña Elvira y su marido en sillones iguales. La tensión estaba sentada entre ellos como un cuarto invitado. «Señora Morales», dijo doña Elvira alisando su falda. «Gracias por venir». Tomé la silla de enfrente. Jimena se quedó de pie, brazos cruzados. «Hemos tenido un día muy confuso», siguió doña Elvira. «Las cuentas ligadas al fideicomiso se congelaron sin aviso. Puso en riesgo un negocio importante. Necesitamos entender por qué». Jimena cortó. «Fue un error técnico. A mi mamá le da nervios el dinero. Seguro tocó algo sin querer». Gabriel la miró. «Tú no sabes eso». «Ella no es fideicomisaria», insistió Jimena. Dejé que el silencio se estirara un segundo. «Sí lo soy», dije tranquila. Todas las cabezas giraron. Jimena soltó una risa demasiado fuerte. «No, no lo eres. Papá manejaba todo eso. Él nunca te habría puesto esa responsabilidad». «Tu papá hizo exactamente eso», contesté. Me nombró fideicomisaria única del fideicomiso familiar Morales. Jimena me miró como si hubiera hablado en otro idioma. «Estás mintiendo». Gabriel carraspeó. «Esta mañana hablamos con el banco, Jimena. La documentación te pone a tu mamá como fideicomisaria. No te a ti, ni a nadie más». El marido de doña Elvira asintió leve. Lo confirmaron 2 veces. El color abandonó su cara. «Eso no... Mamá, ¿por qué nunca me dijiste?» «Porque tu papá me pidió que no lo hiciera», dije. «Quería que trabajaras, que construyeras algo real. No que te recargaras en el fideicomiso como si fuera regalo sin fondo». Negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «No, no. Yo construí esta vida. Yo la trabajé». «Trabajaste», acepté. «Pero no la construiste sola». Saqué una carpeta de mi bolsa. Viejo hábito. Había traído impresos de los movimientos, por si acaso. «El primer año de casados», dije. «El fideicomiso pagó el enganche de esta casa, 400.000 pesos. Ese fue de nuestros ahorros», soltó. «Tenían 80.000 ahorrados», contesté. «Tu papá y yo nos sentimos muy orgullosos. El resto salió del fideicomiso». Los ojos de Gabriel se abrieron. «Tú me dijiste que tu papá te lo había dejado». «Y me lo dejó», dijo rápido. «Nos lo dejó». «Lo dejó al fideicomiso», corregí. «Que yo controlo». La respiración de Jimena se cortó. «Bueno, la casa. ¿Qué más da? La hipoteca la pagamos nosotros». «La hipoteca», dije firme, «se ha complementado con dispersión mensual. Cuando tus comisiones bajaban, el fideicomiso cubría la diferencia.
Por eso tus pagos automáticos nunca rebotaron. Vi el momento exacto en que la mentira que se había contado se tambaleó. ¿Y tu camioneta? Seguí. Cuando cambiaste el sedán por la alemana, el fideicomiso cubrió la diferencia, 65.000 pesos. Gabriel la miró. Me dijiste que fue promoción por volumen de ventas. Tragó saliva. Y fue. También me dieron descuento. El fideicomiso pagó tus campañas de publicidad. Continué. Los espectaculares, la fotógrafa profesional, el equipo de redes. No fueron favores, fueron facturas. El fideicomiso las pagó. Doña Elvira frunció el ceño. ¿Y la deuda de tarjeta que mencionaste el año pasado? La que casi... Se detuvo. Jimena cerró los ojos. Sí, dije suave. El fideicomiso también la pagó, después de que se acumularon meses de intereses moratorios. Los hombros de Jimena cayeron. Para. Por favor, para. No digo esto para lastimarte, dije. Lo digo porque has fingido que cargabas a todos, cuando en realidad el fideicomiso te ha estado cargando, a ti en silencio. Sus ojos brillaron, mezcla de rabia y vergüenza. Yo igual cerré esas ventas. Yo igual contesté las llamadas. Yo igual vendí las casas. Lo sé, contesté. Tu esfuerzo es real. Tu talento es real. Pero también lo es el apoyo que borraste del cuento. Doña Elvira juntó las manos fuerte. Entonces, si entiendo bien, dijo cuidadosa, todos estos años mientras nosotros creíamos que Ximena impulsaba esta vida por sí sola, era tu supervisión la que lo hacía posible. Sí, dije. Gabriel soltó el aire lento. Y cuando anoche apretaste rechazar, todo lo que sostenía esa ilusión empezó a quebrarse. Jimena se volvió hacia mí, voz temblorosa. ¿Por qué haces esto? ¿Quieres humillarme? No, dije suave. Tú me humillaste cuando le dijiste al mundo que yo era peso muerto. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra. Sostuve su mirada. Esto no es venganza, es verdad. Tu éxito no es falso, pero tampoco es puro. Tu papá y yo construimos una red de seguridad para ti. Tú tomaste la red y fingiste que era trono. Bajó la vista al piso, puños apretados a los costados. La vi luchar con el peso de todo lo que acababa de oír, el mito que había tejido chocando contra el fundamento que nunca reconoció. La verdad ahora estaba entre nosotras, inmóvil. Si la ablandaba o la endurecía, todavía no lo sabía. No fue un estruendo, fue pedazo a pedazo, callado, firme, innegable. 2 días después de la reunión en su casa, tuve la primera señal de las consecuencias. Estaba en el súper cuando vibró mi celular con mensaje de una vieja amiga que sigue el mercado inmobiliario. ¿Jimena está bien? Me enteré que se cayó su contrato de Puerta de Hierro. Miré la pantalla un rato largo antes de guardarla. No contesté. Esa tarde Jimena llegó a mi departamento sin avisar. No tocó suave. Su puño golpeó la puerta en ráfagas nerviosas. Abrí. Tenía los ojos rojos, el pelo desordenado como si se hubiera jalado demasiadas veces. Todo se está cayendo, dijo, voz quebrada. Me hice a un lado. Pasa. Caminó de un lado a otro de mi sala pequeña sin poder sentarse. El comprador se echó para atrás. Dijo que el retraso en la financiación lo puso nervioso. Eso es ridículo. Mis operaciones no se caen. No la interrumpí. Y eso no es todo. Siguió, voz subiendo. El desarrollador con el que llevo 3 años me preguntó si mis finanzas estaban estables. Se le ve feo. Se llevó la mano al pecho como para afirmarse. Dijo que alguien comentó inestabilidad. Sus ojos se clavaron en mí. Sostuve su mirada. Que tu línea respaldada por el fideicomiso esté congelada es público para las instituciones que lo vigilan. No para mí. Lo sé, soltó.
Pero la gente habla. Alguien se lo dijo a Elvira. Y ahora Elvira... Se cortó. Alcé una ceja. ¿Qué hace Elvira? Jimena tragó saliva. Quiere revisar nuestras finanzas. Dice que si Gabriel y yo estamos tomando riesgos innecesarios, necesita reconsiderar cuánto nos apoya. Eso debe ser difícil, dije bajito. Su cabeza giró. ¿Difícil? Mamá está dudando si soy confiable. ¡Yo! Después de todo lo que he hecho. No me moví, no me ablandé, no me incliné hacia su espiral. Solo esperé. Y entonces lo dijo. La gente está cuchicheando. Se le oía el pánico detrás, las grietas en la voz que no quería que escuchara. En la oficina, siguió. Alguien me preguntó si necesitaba ayuda para reestructurar mis cuentas. Creen que estoy en problemas. Creen que metí la pata. Se tapó la cara con las 2 manos. Esto es humillante. Fui a la cocina. Le serví un vaso de agua. Lo puse en la mesa entre nosotras. No lo tocó. Mamá, dijo, voz deshilachada, arréglalo. No puedo descongelar nada hasta terminar de revisar las cuentas. Me miró como si hubiera oído mal. ¿Revisar? Mamá, ¿qué significa eso? Significa, dije, firme, tranquila, que durante años el fideicomiso sostuvo decisiones que no eran sostenibles. Antes de que vuelvas a moverse dinero, necesito entender a dónde iba. Se le cayó la mandíbula. Me estás tratando como niña. Tú te has portado como niña. Se le cortó el aliento. Rabia o dolor, no distinguí. Se dio la vuelta. Volvió a caminar, brazos alrededor de sí misma. Estoy perdiendo todo. Yo creí que había construido estabilidad. Creí que me había ganado el respeto. Parte te lo ganaste, dije. El resto lo pediste prestado. Se quedó quieta. Sus hombros temblaron una vez, casi imperceptible, pero no invisible. No la toqué. Tocar habría sido consuelo, y ella todavía no estaba lista para que verdad y consuelo convivieran. Susurró. No sé quién soy sin todo eso. Exhalé lento. Entonces este es el momento de que lo descubras. No contestó. No hacía falta. La imagen se estaba rompiendo. El dinero estaba congelado. Los murmullos crecían. Y ahora, despojada de todo el brillo, estaba sola en mi sala, temblando, sin saber quién se quedaría a su lado cuando la fachada se derrumbara del todo. Jimena seguía de pie en mi sala, brazos apretados contra el pecho como si se sostuviera a la fuerza. Respiraba irregular, los zapatos todavía puestos, la postura tiesa. No parecía la mujer pulida que reía en cenas y presumía récords de ventas. Parecía joven, asustada, a la deriva. «Mamá», dijo al fin, voz ronca de tanto llanto que no se había permitido terminar. «Tienes que descongelarlo». «No puedo hacerlo», contesté. «Puedes». Dio un paso. «Solo no quieres». La miré a los ojos. «Correcto». Su boca se abrió y cerró como si tragara algo filoso. «¿Entonces eso es todo? Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿me cortas así?» No me inmuté. No te corto del amor. Te corto de la ilusión. Me miró incrédula. ¿Qué ilusión? Que construiste toda tu vida sola. Que tú me cargabas a mí. Que tú sostenías todo mientras yo era un ancla que te jalaba para atrás. Mantuve la voz firme, aunque algo dentro de mí temblaba. Esa ilusión termina hoy. Jimena soltó una risa sin gracia. ¿Entonces esto es tu venganza? ¿Castigarme económicamente porque no te gustó lo que escribí? Me llamaste peso muerto, dije. No en mi cara, a mis espaldas, a gente que se beneficia de tu éxito. Eso no es lo que me dolió. Me dolió que lo creyeras. Apretó la mandíbula. Dije eso porque tenía que parecer fuerte. ¿Y a qué costo?, pregunté. Cambiaste respeto por imagen. Se dio la vuelta. Volvió a caminar. Tú no entiendes este mundo, mamá. La presentación importa. La gente juzga. Asume. Entonces no es tu gente,
dije. Giró rápido. Fácil para ti decirlo. Tú no tienes una carrera que proteger. Perdí un marido, contesté tranquila. Mantuve un negocio 12 años después de que él se fue. Pagué deudas que tú nunca supiste que existían. Protegí el legado de tu papá y tu futuro. No me digas que no sé lo que es presión. Su cara se suavizó medio segundo y volvió a lietas endurecerse. Bueno, entonces nos protegiste. Le prometiste a papá que lo harías. Y lo hiciste. Felicidades. Ahora sigue haciéndolo. Eso es ser madre. Ahí estaba. La expectativa que nunca había dicho en voz alta hasta ahora. El trabajo de una madre, dije despacio, no es asegurarse de que nunca enfrentes consecuencias. Es ayudar, soltó. Te ayudé, dije. Años, en silencio, sin gracias, sin reconocimiento. Parpadeó rápido, lágrimas formándose. Dejaste de ayudar justo cuando más te necesitaba. No, dije. Dejé de consentirte. Retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿Consentirme? Querías el brillo de la independencia, dije, sin el trabajo de la responsabilidad. Querías elogios por ser hecha a ti misma mientras te recargabas en dinero que no ganaste. Querías que el mundo creyera que habías subido por encima de mí. Y yo te dejé fingir eso demasiado tiempo. Su voz se quebró. ¿Entonces ahora qué? ¿Me quitas todo? No más mensualidades, dije. No más rescatar pagos atrasados. No más tapar consecuencias. No más salvarte en secreto. No más mentirte por ti. Se le cortó el aliento con cada frase. Susurró. Estás eligiendo el fideicomiso antes que a mí. Me acerqué, suave pero firme. Elijo la verdad antes que la ilusión. Y a mí misma antes que el desprecio. Jimena cerró los ojos, dolor cruzándole la cara. Tú quieres dinero, dije, pero yo quiero respeto. Tú quieres imagen. Yo quiero honestidad. Tú quieres control. Yo quiero una relación. Te puedo dar eso, susurró. No, dije suave. Me lo puedes dar solo si no te pagan por dármelo. Abrió los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. No sé cómo hacerlo. Lo sé, dije, pero vas a tener que aprender. Se hizo un silencio pesado, pero no sin esperanza. Jimena se secó los ojos, hombros temblando. Mamá, sí te quiero. Y yo te quiero, dije. Lo suficiente para decirte la verdad, lo suficiente para dejar de esconderla detrás del dinero. Su voz se quebró. Entonces, ¿qué pasa ahora? La miré, no como la niña que crié, no como la mujer que fingía ser, sino como la persona que todavía podía llegar a ser. Si el amor es de verdad, dije bajito, debe sobrevivir sin comprarse. 6 meses hicieron más que pasar. Nos reorganizaron. Jimena dejó su vida suburbana reluciente y se mudó a un departamento modesto de 2 recámaras en la zona oriente de Guadalajara. Cuando me lo contó, su voz estaba tiesa de vergüenza. «Es temporal», murmuró, «hasta que las cosas se estabilicen». Asentí. «Lo sé». También tomó un nuevo trabajo. Nada glamoroso, nada de presumir, nada de las operaciones millonarias de antes. Un sueldo fijo en una inmobiliaria más pequeña donde atiende mostrador, rentas, compradores primerizos. Trabajo que pide paciencia. No pose. Es diferente, admitió una vez frente a un café. Es honesto, dije. No discutió. Los suegros se alejaron. No crueles, solo menos interesados sin el brillo. Gabriel la apoyó como pudo, pero también él se estaba acomodando a una vida sin colchón permanente. Mientras tanto, mi mundo se hizo más grande, no más chico. Me metí a un círculo de colchas en el centro comunitario. Soy voluntaria 2 veces por semana en un programa de alfabetización. La gente pide mis historias, no mi silencio. Volví a cocinar para mí, redescubriendo la alegría de los rituales pequeños.
té antes del amanecer, caminatas por la cuadra, decir sí a invitaciones que antes rechazaba por cansancio. Dejé de esperar junto al teléfono. Dejé de encogerme para mantener la paz. Por primera vez en años me sentí persona, no fondo de pantalla. Cada pocas semanas Ximena pasaba. No por dinero, no por rescate, por compañía. Se sentaba a mi mesa, pelo recogido, uñas sin manicure profesional, ojos menos acelerados. Hablaba de clientes a los que ayudó, errores que reconoció, pequeñas victorias que ganó sin brillo prestado. Una tarde dijo bajito: «Mamá, estoy aprendiendo». Apreté su mano. «Lo sé». Exhaló, hombros bajando un poco. «Gracias por dejarme». «No te dejé», dije suave. «Tú elegiste». Me miró. De verdad me miró. Y había algo nuevo en sus ojos. No derecho, no pánico, no actuación. Respeto. Cuando dejas de sostener a alguien, ves de qué está hecho. Ximena por fin estaba aprendiendo a pararse sola. Casi las 8 de la noche cuando tocaron. 3 golpecitos suaves, dudosos. Nada como los golpes autoritarios con que Ximena solía anunciarse. Dejé la taza y abrí. Ahí estaba. Brazos alrededor de su cintura, hombros caídos, pelo en un moño desordenado como si se hubiera jalado demasiadas veces. Sin maquillaje, sin armadura. «Mamá», susurró. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Entró despacio, como si el aire pesara más esa noche. Cuando por fin se sentó a la mesa de la cocina no buscó su confianza de siempre. Miró sus manos. «No vengo por dinero», dijo antes de que preguntara. «Lo sé». Se le movió la garganta 1, 2 veces, como tragando palabras que no estaba acostumbrada a decir. «He estado pensando mucho». Soltó un respiro tembloroso. «¿En quién me convertí? ¿En lo que te dije? ¿En lo que escribí?» Saqué la silla de enfrente. «Tómate tu tiempo». Asintió, ojos brillosos. Quería que la gente pensara que era mejor que de dónde vengo. Mejor que la niña cuyos papás batallaron los primeros años. Mejor que... tú. Me quedé quieta, dejando que la confesión saliera. Su voz se quebró. Cada cuarto al que entraba sentía que tenía que demostrar algo. Y mientras más intentaba parecer fuerte, más te trataba como algo que tenía que superar. El pecho se me apretó, no de rabia, sino de una tristeza lenta y extraña. «Fui cruel», susurró. «Y lo peor es que lo vi. Me vi hablándote como si estuvieras debajo de mí. Y lo dejé pasar porque me hacía sentir poderosa». Se tapó la cara con las manos. «Dios, mamá, me da mucha vergüenza, vergüenza profunda». Alargué la mano cerca de la suya. Sin tocar, sin jalar, solo ofreciendo presencia. Bajó las manos y me miró con ojos rojos. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que si veían a la de verdad, no les pareciera suficiente. Entonces, traté de moldear la historia. Y te lastimé en el proceso. Su voz cayó a susurro. Me lastimé a mí misma también. Por fin hablé. «Ximena, la honestidad es un comienzo, no un final». Parpadeó fuerte. «Quiero arreglar esto. No el dinero, no el fideicomiso. A nosotras. Pero no sé si merezco otra oportunidad». Dejé que el silencio se quedara, suave y real. Porque ahora, por primera vez en años, no estaba pidiendo nada que se pudiera gastar. Estaba pidiendo algo que temía haber perdido para siempre. ¿Puede una disculpa reconstruir lo que el dinero y el estatus casi destruyeron del todo? Ximena estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde antes anunciaba sus victorias, desechaba mis preocupaciones e insistía en que era intocable. Pero ahora sus manos temblaban y su voz traía una honestidad que no oía desde que era adolescente. «Mamá», dijo bajito, «no quiero tu dinero». Asentí. «Te creo». Soltó un respiro tembloroso.
Quiero recuperar tu confianza, tu respeto. Doblé las manos sobre la mesa. El respeto no se fue, pero hay que reconstruirlo. Despacio, con cuidado. Sus ojos brillaron. Puedo hacerlo. Quiero hacerlo. El cuarto se quedó callado un momento. No tenso, solo esperando. Al fin dije lo que tenía que decirse. Me quedo como fideicomisaria. Asintió de inmediato, algo que hace meses nunca Fitz habría hecho. Me lo imaginaba. Voy a manejar el fideicomiso según los deseos de tu papá. Seguí. Eso significa que los fondos quedan protegidos, invertidos, creciendo, no para usarlos como sustituto de responsabilidad. Entiendo. Y te voy a ayudar, agregué, pero no como estás acostumbrada. Nada de dinero automático, nada de rescates silenciosos. Si necesitas apoyo, hablamos. Decidimos juntas, con honestidad. Tragó fuerte. Suena justo. Es la única forma de seguir adelante, dije. Se recargó en la silla secándose los ojos con el dorso de la mano. Te quiero en mi vida, mamá. No porque puedas salvarme, porque eres tú. Eso tocó algo que no esperaba, algo tierno, magullado, todavía sanando. Alargué la mano por encima de la mesa, sin apretar, solo ofreciendo. Ella tomó la mía sin dudar. No te pido que olvides todo, dijo. Sé que rompí algo entre nosotras. Podemos reconstruirlo, contesté. Despacio. Asintió otra vez. De verdad esta vez. Sin defensiva, sin impaciencia. ¿Cómo empezamos?, preguntó. Con honestidad, dije. Y con límites. Una sonrisa leve le cruzó los labios. Creo que puedo aprender eso. Y con tiempo, agregué. Mucho tiempo. Exhaló aliviada. Tengo tiempo. Me levanté. Fui por té para las 2. Cuando volví, aceptó la taza con las 2 manos, suave, como si fuera algo valioso. Y tal vez lo era. Tal vez los gestos más pequeños ahora significaban más. Estoy orgullosa de la vida que estás tratando de construir, le dije. No de la que fingías tener, de la que estás viviendo de verdad. Su voz se quebró. Gracias. Se quedó otra hora, hablando. No de casas, no de cierres, no de la imagen que perseguía. Habló de miedo, de aprender, de querer ser mejor que la que había sido. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Cuando se fue me quedé en la ventana, viéndola caminar hacia su coche. Ya no la mujer que desfilaba con brillo prestado. Caminaba más despacio, hombros más rectos, pasos firmes en algo real. Tal vez esto era lo que su papá quiso decir desde siempre. Protegerla, enseñarla, pero no comprarla. Mientras la luz del porche parpadeaba detrás de ella, sentí una certeza callada en el pecho. Puedo sostener el fideicomiso. Puedo sostener mis límites. Puedo sostenerme a mí misma. Y todavía guardar espacio para ella. Si esta historia te tocó, recuerda darle me gusta, dejar un comentario o suscribirte. Tu apoyo hace que más gente conozca historias como esta. Si tuvieras el poder de financiar o de liberar a tu familia, ¿qué elegirías?